permitiera este espacio. Nosotras somos un grupo de estudiantes de trabajo social, entonces queremos agradecerle mucho y pues por los temas del tiempo vamos a empezar con las preguntas. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y espero que les sirva mucho para su propósito. Empezamos con esta pregunta y es puntualmente como representante electa a la Cámara en estos momentos de Bogotá, ¿qué más o menos como que propone para el mejoramiento del cumplimiento de los derechos humanos de los miles de jóvenes desplazados por la violencia que llegan a la capital del país? Que llegan a la ciudad, perdón, a la capital del país. Bueno, en primera medida, bueno, como representante electa, yo tengo que decirles que dentro de mis funciones no está hacerle control a las instituciones, a las entidades en el Distrito Capital. A pesar de que soy electa o que fui elegida por los votantes en el Distrito Capital, pues eso no está dentro de mis funciones. Sin embargo, sí está dentro de mis funciones como ciudadana, sí está dentro de mis funciones como activista, que estoy dando el paso del activismo a la política institucional, y sí está dentro de mis funciones como política y como, digamos, actora, si se puede, pues dentro del debate público y político, pues hablar sobre estos temas, ponerlos sobre la mesa y empujar para que se hagan las gestiones necesarias, para que se respeten los derechos humanos y para que a las víctimas pues se les reconozcan víctimas de desplazamiento, víctimas de violencia armada, víctimas de, bueno, una cantidad de violencias que también dentro de ellas, creo yo, debería entrar las víctimas de la desidia estatal y de la falta de oportunidades que tienen que desplazarse a ciudades como la nuestra, como Bogotá. Y en ese orden de ideas, primero levantar la voz, primero gestionar todo lo que sea posible desde mi cargo para que pues las políticas se cumplan y los presupuestos se empleen de una manera adecuada porque existen para atender a estas poblaciones. Y por otro lado, ya en un carácter nacional que obviamente tiene repercusiones a nivel local y distrital también, hacer todo lo posible para que desde el Congreso, como también actores de la política pública, del diseño de la política pública, pues ya que nosotros hacemos pues la normatividad, reglamentamos las políticas públicas, también hacer todo lo que está al alcance de mis posibilidades para que a las víctimas se les respeten sus derechos, se les reintegren sus derechos y también para que se pueda prevenir en la medida de lo posible que más colombianos y colombianas sean víctimas. Tú me dices si las preguntas están bien respondidas, bien dirigidas, porque como está, la señal está un poco regular, aquí está lloviendo y voy en un carro, de pronto no entiendo bien la pregunta y de pronto no estoy respondiendo adecuadamente, entonces por favor me corrigen o me dicen Vale, y yo, perfecto. sí, gracias. Bueno, como segunda pregunta tenemos que pues nos digas que durante tu experiencia en los procesos de incidencia en los diferentes territorios, ¿cuál cree usted que es la causa más frecuente de vulneración en los sectores sociales? La causa más frecuente de vulneración, la causa, pues yo creo que definitivamente es la desidia estatal, la falta de preparación, por un lado, de los empleados públicos, de los funcionarios públicos que tienen a cargo la ejecución y la implementación de las políticas públicas, terminan vulnerando derechos de muchas personas justamente, ya sea por eso, por falta de experiencia, por falta de preparación y por otro lado también por desidia y la misma corrupción, ¿no? La misma corrupción y ambición que los lleva a muchas veces, por decirlo de una manera directa, robarse los recursos que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación escolar, digamos, implementar adecuadamente las políticas públicas o los programas dirigidos a estas poblaciones que son las más vulnerables y las más vulneradas todos los días. Entonces, creo que puede ser alguna de las causas esas, la corrupción, por un lado, la falta de preparación, la desidia, digamos, que viene a partir de esas dos.
Hola. Señal, señal. Sí, sí se entendió más o menos como que la causa de la vulneración de los derechos, por un lado, es la falta de preparación, que ya saben todo lo que dije, y por el otro es la misma corrupción, ¿no? Partiendo de lo ya mencionado, que es esa configuración que tiene usted como activista política y que finalmente ha llevado a construir este proceso de representación precisamente desde la institucionalidad, sobre qué puntualmente son esos procesos de incidencia o sobre qué políticas públicas usted ha llevado como bandera a través de su trayectoria, teniendo en cuenta que, según nuestra investigación, ha participado en procesos de defensa de los derechos humanos y qué más que los derechos humanos y como primordial derecho que es el de la vida, entendiendo que usted Así ha es. acompañado los procesos de lucha popular, ejemplo, el apoyo hacia los jóvenes en este proceso de estallido social y cómo, dando una mirada desde lo anterior, hace un aporte desde la institucionalidad que finalmente es un arraigo importante partiendo como activista. Bueno, digamos que el tránsito del activismo a la política institucional no tiene nada que ver con demeritar o creer que el activismo no sirve, ¿no? Que eso es el primer punto. Sino todo lo contrario, es con toda la intención de promover también y de inspirar a otros ciudadanos y ciudadanas para que hagan lo mismo. No todos lo podemos hacer, pero podemos pasar de una ciudadanía activa a una ciudadanía que hace activismo, y de una ciudadanía que hace activismo para incidir en la toma de decisiones, podemos pasar también a las instituciones. ¿Sí? Eso es lo primero. Eso es lo primero. Esto quiere decir que no es que una sea indiferente a la otra, sino que se complementan y se necesitan. Yo creo que quienes llegamos al Congreso de la... Exacto, y se alimentan mutuamente, es decir, no es imposible llegar a la política institucional desconociendo la importancia del activismo, de los procesos sociales de base, de las organizaciones de base, de la organización de base y de la movilización social. La movilización social es importantísima para que muchos de esos procesos en la institucionalidad se den. Y yo por eso siempre ya hago un llamado a que a la gente, al ciudadano, a la ciudadana de a pie, sobre todo a los y las jóvenes, para que entren en el activismo y para que se inspiren y entren a la política institucional y al sector público, ya sea desde un cargo de elección popular o uno de nombramiento o lo que sea, pero que entren al sector público y lo transformemos entre todos y todas. En ese orden de ideas, yo lo que vengo a hacer al Congreso de la República a partir del 20 de julio es a trascender las causas y las luchas que he promovido y que he defendido en las calles, a trascenderlas y a darle la mano a quienes quedan en la organización de base, que necesitamos que sigan organizándose, que necesitamos que sigan saliendo a las calles cada vez que sea necesario, incluso si nosotros somos gobierno, incluso si nosotros somos mayorías en el Congreso. Porque sin la movilización social, repito, no hay posibilidad de poder empujar y de poder incidir en esa toma de decisiones y en esos cambios estructurales que el país necesita. Entonces, ¿cuáles son las banderas principales? Los acuerdos de paz. Necesitamos retomar los acuerdos de paz. Hace poco hicimos un acto simbólico, incluso con una paloma gigante en la Plaza de Bolívar. Intentamos llevarla a la Casa de Nariño y pues no se pudo. Sin embargo, ese es nuestro compromiso ineludible e inamovible con los acuerdos de paz como una hoja de ruta que nos permita, con su enfoque de género y con su enfoque territorial, llevar desarrollo a los territorios rurales y urbanos de este país. Discúlpame un segundo, yo creo que presta. Si nosotros hubiéramos implementado el acuerdo de paz como se debía haber implementado, si este gobierno no hubiera intentado una y otra vez hacerlo trizas, les aseguro que la pandemia vulnerados en los territorios más empobrecidos de ciudades como Bogotá, porque aquí la desigualdad es enorme. Y nosotros veíamos solamente colgados en esos territorios banderas rojas del hambre. Hoy en Colombia hay 12 millones de personas que no comen 3 veces al día. ¿Sí? En Bogotá,
34% de los bogotanos y bogotanas no comen 3 veces al día. Entonces, la desigualdad tan brutal que nosotros tenemos hoy en día seguramente hubiera sido un poco resistida si los acuerdos de paz se hubieran llevado a cabo y se estuvieran ejecutando como se debían ejecutar, empezando por la sustitución de cultivos, porque estamos cansados de que a los campesinos los criminalicen, los fumiguen, los judicialicen por cultivar coca cuando no tienen más que hacer. ¿Sí? Cuando ni siquiera tienen vías para sacar sus productos, cuando no se crean capacidades ni subsidios realmente que les llegue a ellos, a los campesinos y no a los grandes terratenientes. Entonces, bueno, esto es un tema, digamos, muy amplio, pero para ser general, implementación de los acuerdos de paz con enfoque de género, con enfoque territorial. Ese enfoque de género y ese enfoque territorial debería ser transversal a todas las políticas públicas que generemos desde el Congreso, desde el gobierno, que esperamos sea el nuestro, desde todas las entidades que tienen a cargo la elaboración de las políticas públicas y nosotros como hacedores de leyes también deberíamos tener siempre un enfoque de género y un enfoque territorial. ¿Qué más llegamos a hacer? A defender la agenda de las mujeres. Por eso digo que todo lo que hagamos, muchas gracias, por eso digo que todo lo que hagamos debería tener un enfoque territorial, punto, porque es que no hay un tema u otro que sea solo nuestro. ¿Me hago entender? No es como que decimos, esa es la agenda de las mujeres y ya, la agenda de las mujeres está en todos los ámbitos de la vida, en todos. No solo son derechos sexuales y reproductivos para que quienes quieran ser madres lo sean y llevaremos el mandato de la Corte Constitucional y lo haremos valedero no solamente para que las mujeres que no quieran ser madres puedan abortar, sino para que quienes quieren ser madres lo puedan hacer en condiciones dignas, sus hijos y sus hijas también lo puedan hacer, puedan vivir, puedan nacer y vivir en condiciones dignas. Entonces, vamos a meterle mucho a ese tema también, pero a otros tantos que las mujeres necesitamos, el Sistema Nacional de Cuidados que nos permita a nosotros, a nosotras, sobre todo a nosotras, aunque también hay hombres, eso también hay que decirlo, que tienen a su cargo el cuidado de otras personas y que son reconocidos y reconocidas por ello. Lo que pasa es que las mujeres generalmente somos quienes cumplimos doble jornada. Entonces, esas son otras cosas, otros temas en la agenda de las mujeres. Y como les digo, repito, todos los temas que nosotros abordemos deben tener un enfoque territorial y en enfoque de género, porque no son los mismos las mujeres en Bogotá, incluso en Usme, que una mujer en el Chocó o que una mujer en Putumayo. Entonces, por eso es que hacemos hincapié en que sea también con enfoque territorial. Discúlpenme que estoy entrando al Congreso. Ya voy, un segundito. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy agendada por un mes. Sin embargo, pues yo tomo las apuestas de manera generalizada, pero pues tenemos ya unos proyectos muy bien definidos y muy claros, pero que en unos mesecitos les entregaremos ya con toda la priorización de lo que vamos a hacer a partir del 20 de julio. Estamos trabajando en eso, pero como que les digo, en materia general, acuerdos de paz, enfoque territorial, enfoque de género y algo muy importante, inclusión financiera y autonomía económica para las mujeres. Eso también son otros temas que vamos a tratar mucho desde el Congreso. Excelente, creo que acertamos muchísimo en el hecho de reconocer que ese activismo se siente como un respaldo hacia los jóvenes, principalmente hacia nosotras las mujeres jóvenes que estamos en procesos académicos de formación y que precisamente estamos tratando desde la academia, desde la investigación generar un impacto, pero también reconocer que la institucionalidad es muy importante y que la construcción de esa normatividad nos va a aportar a generar un impacto para esta generación y para las futuras. Así es, completamente de acuerdo. Muchísimo, señorita María Fernanda, su participación, su tiempo. Y ay, gracias a ustedes, qué pena no haberles dejado esperando un ratico ahí, pero cuando lo que necesiten, ahí tienen a Germán, que es mi jefe de prensa, y vamos viendo, así sea un ratico.